Hoy la intención que tengo es dejar que la Biblia hable más que yo, porque esa es la palabra del Señor en la que nos fortalece y nos da esas pautas que necesitamos conocer. Y hay, ya que prácticamente pues quedamos el liderazgo, ¿no? ¿Cuántos son líderes aquí? ¿Tienen responsabilidad? La mayoría, ¿no? Por lo menos el 50%. Y quiero. Y digo queremos porque pues, siempre le pregunto al Espíritu Santo qué quiere que hablemos, ¿no? Y hemos hablado en estos días, efectivamente, de poder acumular una sanidad necesaria. Cuando uno está enfermo, pierdes fuerzas, pierdes habilidades, lo pierdes todo, ¿no? Los hombres, sobre todo los varones, cuando tenemos un catarrillo, pues parece que ya es la muerte el siguiente paso, ¿no? Somos muy flojos para eso. Pero es cierto que la enfermedad siempre debilita, ¿no? Nos cansa, no tenemos la visión correcta, pero emocionalmente ocurre igual, ¿no? Y quizá peor, porque físicamente, bueno, te tomas ahí algunos de los remedios modernos que enseguida te dan un chutazo y estás mejor. Pero en el área emocional, en el área del alma, de la psiquis, sí que eh, nos juega muy malas pasadas, ¿no? Hoy quiero hablar de ayudas que nos da la Biblia para vencer dos enemigos que aparecen siempre en nuestro camino. Y yo creo que muy especialmente en el camino del liderazgo, que es la desilusión y la amargura. La desilusión y la amargura. Muy fácil. Es que aparezcan, se hagan presentes, se hagan notar. Y en cuanto a nosotros, hablo para todos, pero hoy quiero dar un énfasis mayor a los que tenemos esta responsabilidad de ministerio, que actuamos siempre pensando que es bajo las órdenes y la dirección del Espíritu Santo, pero a veces no. A veces estamos actuando por nuestra experiencia, otra experiencia ajena, y la guía del Espíritu Santo es lo que nos va a mantener frescos en la batalla. Porque no podemos negar que hay una tarea que siempre el Señor nos ha encomendado a todos. Y repito, hoy quiero que hable más la Biblia que yo. Búscame, por favor, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Todo esto es muy profundo. Podría estar horas hablando de la profundidad de esto que acabamos de leer, pero quiero centrarme en esta parte final. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero no creas que solamente es al liderazgo. No, ahora ya soy líder, ahora sí se me encargó. No, esto es un encargo general. Un encargo que se puede hacer en la carne, se puede hacer bajo ideas, técnicas. Hay técnicas que funcionan bien, pero lo mejor es hacerlo bajo las normas, el paraguas, la protección del Espíritu Santo. Jesús recibió una tarea. La principal de esto la recibió él. Él vino a reconciliar. ¿Sabes? Nos reconcilió con Dios, nos reconcilió socialmente y mucho más importante en cuanto a la experiencia nuestra, que es lo que hemos venido hablando estos días, nos reconcilió con nosotros mismos. Porque estábamos, ¿recuerdas? Mente dividida, doble ánimo. Y aprendemos a reconciliarnos con nosotros mismos, que es una
tarea, como aquel que va al psicólogo y le dice: doctor, es que creo que tengo una doble personalidad. Y dice: bueno, sentémonos los tres, los cuatro y hablemos, ¿no? Porque es una realidad, ¿no? Que tenemos ahí eh, unas cuestiones que nos complican mucho la vida. Dice en Juan capítulo 17, versículo 4, yo he glorificado, yo te he glorificado en la tierra, dice, he acabado la obra que me diste para hacer. Pablo también manifiesta eso. Él supo que al final de su tiempo, él había concluido la tarea que a él se le encargó. Porque la desilusión y la amargura vienen cuando uno no puede cumplir esta tarea. Hablo como ya personas más responsables. Él dice, por ejemplo, le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Muy importante, dice, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, por cierto, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es un aliciente. Esta es una tarea que estamos haciendo para el Señor, pero no tiene desperdicio. Nos van a recompensar, pero además no con una recompensa temporal, perecedera, sino eterna. Porque cuando se habla de coronas, ¿quién en la antigüedad, en el contexto donde está escrito, llevaba coronas? Los reyes. Las personas que tenían autoridad, en definitiva. Y lo dice la Biblia, que un día reinaremos con Él, ¿no? Y seremos para Él reyes y sacerdotes también, a la vez. Pero habrá una jerarquía, habrá unos cargos. Y Él sabía muy bien. Pablo, además, lo entendió perfectamente. Por eso, en principio, tenemos que pensar, y como líderes, que la idea del Señor es que quiere que acabemos la tarea, pero nuestra obra siempre va a estar llena de obstáculos. Es una carrera de obstáculos. Es una carrera como compartí en Madrid hace poco. Yo he participado de diferentes tipos de deportes y de carreras. Y una de las más dificultosas, lo practiqué poco, porque no tiene mucho, no sé, no hay mucho seguimiento. Un tipo de carrera fíjate que ahora yo no lo veo, no sé, tú que estás más al canto, campo a través. A coger ahora por aquí, no por el caminito, no, campo a través. Pim, pim, pim. Corriendo, corriendo, pim, pam. Es tremendo, tremendo porque te llevas cada susto, un hueco, un bache, un palo. Es muy difícil ese tipo de carrera, muy difícil. Ese es el tipo de carrera, yo creo, que nos plantea el Señor muchas veces, y especialmente a los que están allá en misiones, lejos, perdidos por cualquier lugar de la tierra. Nosotros aquí estamos muy bien en Londres, fíjate qué campo tan bonito, qué instalaciones estrechas, ¿no? Pero suficientes, suficientes, ¿no? Y es una bendición porque por lo menos hay instalaciones, otras veces ni siquiera las habrá, ¿no? Pero dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dificultades. ¿Que tendría que ser más fácil? Bueno, estamos sirviendo al Señor, no tiene que haber ningún problema. Bueno, pero lo cierto es que lo hay. Porque siempre hay un doble propósito en las cosas de Dios. Una es que hagamos la tarea que se nos encomendó y otra siempre formar nuestro carácter, formar nuestra vida. Porque nosotros tenemos que ser formados para la eternidad. Y no para estar ahí en una silla. Y cuando llega el tiempo de la alabanza, venir y cantar coros celestiales. No, 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 no. Hay un trabajo. Esto sí que te lo puedo asegurar, que en la Biblia, aunque no habla mucho de nuestro futuro,
pero sí lo dice claramente que reinaremos con Él, y reinar es una tarea de gobierno, es tomar decisiones, de ejecutar planes, de llevarlos hasta el final. Porque recuerda que la primera etapa, la segunda ya, ahí lo desconozco completamente. Pero en la primera etapa que nosotros vamos a estar, que está muy próxima, pero te hablo de años, meses, estamos muy cerquita de ese que llaman el milenio, ese periodo de 1000 años, de un día, que sería el séptimo de la tierra, que sería el del reposo. Es curiosísimo. Allí va a haber una selección, después de todo lo que va a ocurrir y que nos relata el libro del Apocalipsis, una selección tremenda. Van a quedar 4 pelagatos. Pero esos 4 pelagatos se van a seguir reproduciendo. Y con las mismas características que tienen hoy, en absoluta libertad. Y lo más significativo, aunque no debe extrañarnos porque se repite la historia, ¿qué motivo tenían Adán y Eva para traicionar al Señor? Ninguno. Bueno, ¿qué motivo van a tener aquellos habitantes para que al final de esos 1000 años, son 1000 años reales, se rebelen otra vez contra el Señor? Y nosotros allí dando las instrucciones, gobernando, llevando la justicia, la paz, el amor, el gozo. Y sin embargo, otra vez vuelven a las andadas, otra vez se vuelven a rebelar, y ya sí que ahí ya definitivamente todos los rebeldes, todos, eso sí que ya no queda ni uno, porque evidentemente al milenio van a pasar rebeldes. Están ahí, ya no quedará ninguno, y ahí sí que empieza una etapa que yo desconozco. Todos la desconocemos. Pero es una etapa en la cual ahí sí que reinará la justicia, porque claro, no podemos pensar que el reino se limita a 1000 años, porque cuando las cosas de Dios son eternas, y lo dice claro el apóstol Pedro cuando en su carta, en la segunda, dice que todo esto él lo visualizó como que está en un rollo, ¿no? En una lámina, y coges la lámina por una punta, lo enrollas, le metes fuego por un lado y ¡fuf! Cielo nuevo y tierra nueva, y todo esto pasará. Y será otra etapa totalmente diferente, pero no vamos a entrar en especulaciones. Ahora, es aquí donde necesitamos saber esto, que padecemos persecución. Y os hablaba de eso porque es que el doble propósito de Dios siempre será que hagamos lo que hay que hacer físicamente. O sea, a ti se te encomendó colocar las sillas, tú tienes que colocar las sillas, pero al mismo tiempo está trabajando tu carácter. ¿Cómo colocas las sillas? ¿De mala leche? ¿De mala gana? ¿Contento? Ahí es la formación de tu carácter. O sea, que siempre va a estar ahí junto. Ven. Pero tenemos que tener algo muy presente y que me sorprende de Dios, es que Él tiene mucha más fe en nosotros que nosotros en Él. Él, a pesar de que sabe lo que vamos a hacer, ya no lo que hacemos o lo que hicimos, sino lo que vamos a hacer, así todo sigue confiando en nosotros. Sigue poniéndonos por delante este trabajo, este ministerio de la reconciliación, que es muy amplio, muy amplio. Pues para poder salir a misiones hay que hacer muchas cosas en el tiempo moderno. Tienes que preparar infraestructuras, tienes que preparar seminarios o lugares de capacitación, tienes que preparar el terreno con agencias que se encarguen del día a día. Bueno, es un montaje muy grande. Todo eso, para que al final llegues y des la palabra. Pero, claro, en esa tarea que a veces entramos en ese cuidadito que hay que tener. Hay gente que sale o quiere salir a las misiones, pero no está saliendo de consciente y consecuente, sino que está saliendo por fantasía, porque hay fantasía espiritual. Hay gente que tiene fantasía espiritual. Y ya sabemos que la fantasía no es buena compañera. La fantasía va siempre a llevarte al abismo.
Y si tú sales y sirves al Señor en fantasía, lo que tienes a la puerta es la desilusión, porque las fantasías nunca se cumplen, nunca. Y eso va a producir en ti amargura. Y la amargura, como vamos a ver un poquito más adelante, es una raíz, algo que está ahí dentro, que no se ve, pero que produce un efecto tan dañino que dice que contamina a todos los que están a tu alrededor. Hay personas contaminantes en la iglesia. Y si son contaminantes es porque han dejado que una raíz de amargura haga, haga su casa en su mente, en su corazón, ¿no? Pero sigamos, porque es interesante y hoy quiero, repito, que hable la Biblia más que yo. Mirad bien, dice Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es uno de los problemas que tenemos en el servicio cuando aparece gente que contamina, gente que tú la ves que es dañina en sí misma, gente que no ha pasado el proceso. ¿Por qué nosotros hemos adoptado al cabo de los años una excelente costumbre? Viene gente de otras iglesias. Hace poco se presentó uno que había sido líder en la iglesia de unos amigos, buenos amigos, pero claro, no le gustó un cambio de liderazgo y se vino con nosotros. Y claro, se le dijo, fulanito, ¿por qué se ponen a todos a la orden? No, aquí estoy. Sí, vale, a la cola. Tienes que hacer los 12 pasos, los 25 no sé qué y los todos. Y no le cayó muy bien al hombre. Pero digo, es necesario. Porque ¿cuál es la finalidad de eso? ¿Volver a complicarle la vida a la gente? No. Primero, nunca sabemos las cosas como creemos que las sabemos. Siempre vamos a aprender algo. Y segundo, eso ya está dando un mazazo a su ego. ¡Pam! Porque el que se desilusiona no es el espíritu, es el ego. Ya le da su primer mazazo y si aguanta ese mazazo, bueno, ya tiene alguna posibilidad más. Porque quiere decir que, bueno, ha dicho, vale, yo voy a pasar por esto, yo anhelo servir al Señor y quiero ser útil, y si tengo que pasar por esto, paso por esto. Y ya. Hay otros que no aguantan. Ese primer mazazo ya los manda para casa. Bueno, los dejamos ahí un tiempo hasta que se aburran, sentados, como dicen los futbolistas, ¿no? Chupando banquillo. Unos se quedan, otros se van. Ya no importa demasiado, porque la Iglesia no es una institución sólida inamovible, sino que es un órgano vivo, un cuerpo, es el cuerpo de Cristo y el cuerpo vive. No somos momias, sino tenemos vida. Y así es la Iglesia, que a mí me gusta mucho compararla con el cuerpo de Cristo, y me gusta mucho compararla con la novia, con el acompañante, el acompañante por la eternidad de Cristo. La única solución que tenemos para poder vencer es andar en el Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 lo sabéis de memoria, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, para pasar los 12 pasos, benignidad, bondad, fe. Fíjate qué importante, viene en el paquete, mansedumbre y templanza. Y dice que contra esas cosas pues no hay ley, o sea, se supera cualquier expectativa, ¿no? Cualquier dificultad, ¿no? Y además nos caracteriza como hijos de Dios, ¿no? Porque dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo diría, los otros no son hijos de Dios. Si la guía del Espíritu, y la guía del Espíritu, uno tiene que estar dispuesto a cambios. El Espíritu nunca es esquemático.
En cuanto a santidad, no hay posibilidad de moverse. Pero Jesús, que fue un ejemplo para nosotros. ¿Tú te has preguntado por qué Jesús tuvo que pasar por el bautismo? Como ayer estábamos ahí. Jesús necesitaba purificarse. Para nada. Sin embargo, pasó por el bautismo. Él quería cumplir toda justicia, porque el bautismo nos señala un punto de inflexión en nuestras vidas, ¿no? Un cambio. Pero además es que en ese mismo instante se produjo sobre su vida un fenómeno que tenemos que examinarlo bien detenidamente. ¿Y por qué? Viene el Espíritu Santo sobre él, pero si él es Dios. Pero sin embargo, iba a iniciar un camino y en ese camino tenía que pasar por esto, ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, en ese momento, desde que se bautizó, era su humanidad la prioritaria. Y como humano necesitó la dirección y la guía del Espíritu Santo. Por eso vino sobre él. No lo tenía, por favor, si es Dios. Pero era como hombre, como hombre. Lo que Jesús hizo, lo hizo como hombre. Vino a encarnarse como un hombre, como nosotros. Y vivió una infancia como ser humano. Y tenía que hacer un ministerio en el Espíritu. ¿Acaso el Señor no conocería, porque el conocimiento suyo era total, las técnicas? A veces los líderes nos enredamos demasiado en las técnicas, que un día funcionaron a una persona y en un sitio, y está muy bien. Pero eso no quiere decir que funcione en todos los sitios, porque la guía del Espíritu Santo precisamente es dinámica, no es estática, es dinámica. Y hoy el Espíritu Santo te dice, aquí. Y mañana tú te levantas diciendo, ah, sí, el Espíritu Santo me dijo aquí. Y de repente dice, no, 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 no. Ahora es aquí. Y hoy te dice, mira, vas a hacer esto. Y tú al día siguiente te dispones porque funcionó. Voy a hacer esto. Y el Espíritu dice, no, 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 no. Ahora vas a hacer esto otro. Es dinámica, ¿no? Es cada día esperar instrucciones. ¿Has visto las películas de los policías, no? ¿Qué hacen a primera hora por la mañana? Se reúnen así y el jefe de guardia les da las instrucciones del día. Así que por eso es el tiempo devocional también. Bueno, a ver, instrucciones para hoy. Teniendo en cuenta eso, no te agarres a que las de ayer fue ayer. Eso ya pasó. Así no, las de hoy. Y es una buena actitud. Hay tipos de personas que no soportan eso. Y son de los que terminan frustrándose y amargándose. Porque dicen, no, 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 yo quiero hacer las cosas así, a mi manera. Y es frustrante. Lo mejor es ser sencillo. Yo soy una persona muy esquemática. Perdona que hable de mí porque, como dicen, el burro delante para que no se espante. Yo me conozco algo. Soy muy esquemático en mi vida. Muy esquemático. Además, da testimonio de eso, que es que yo, mira, ahora, en cuanto lleguemos a casa, cojo los pasaportes, ¡pah! Lo primero, al sitio destinado para ellos. Soy esquemático. Pero cuando llegan las cosas del Señor, el Señor me borró todos los esquemas. Hace mucho tiempo. Me borró todo, 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 todo. Y una vez me pregunta uno que estuvo con nosotros, ¿qué me preguntó? Ni me acuerdo ya. Algo que había que hacer, que él lo tenía en su manual, porque teníamos un manual, y me pregunta, como líder, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué tenemos que hacer con esto? Y le digo, no tengo ni idea. Y el hombre se quedó frustrado porque esperaba que yo le diera una dirección. Y dice, no tengo ni idea, hay que esperar. A ver por dónde nos lleva. Nunca se espera de un líder que te diga que no tengo ni idea, ¿verdad? Pero a veces no tenemos ni idea. Pero no porque no tengamos, sino porque es esto. Esta es la vida de un líder, de una persona que sirve a Cristo.
Entonces andar en el Espíritu es nuestra protección y ser guiados por el Espíritu Santo nuestra garantía. Y Él, evidentemente, como ser humano, no tuvo ventaja sobre nosotros, no usó su parte de Dios, sino que usó solamente su parte de hombre y nosotros, pues, con mucho más motivo, tenemos que andar en el Espíritu. Donde ponemos nuestras esperanzas también es causa de desilusión, muchas veces. Dice el Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, técnicas, cosas. Estos confían en eso. Dice, mas nosotros, del nombre de Yahweh nuestro Dios, tendremos memoria. Repito, es dinámico. Y nuestra vida tiene que ser dinámica. Os decía el otro día, ¿por qué me gustó y estamos en esta iglesia? Y seguimos trabajando y refundando esta iglesia. Porque era movimiento, dinámica. Y yo entendí, y era así, que había una permanente renovación. En el Salmo 34, 22, Yahweh redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Frustraciones tendremos, pero siempre vamos a ir firmes. Salmo 125, 1. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. O sea que a pesar de ese dinamismo, de ese constante fluir, sin embargo, la confianza en Dios nos hace inamovibles en nuestro servicio, en nuestro carácter, que es lo más interesante. Dice el libro de Nahum, un libro por ahí de estos escondidillos, capítulo 1, versículo 7, que Yahweh es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y significa eso, que nos da pues tareas importantes en las cuales sabe que no nos vamos a entretener ni a desviar. Porque la desilusión, recuerda, viene de poner esperanzas no en el Señor, sino en otras cosas. Nosotros tuvimos una experiencia viniendo de un mundo evangélico, un tanto fariseo, como nos compartía ayer Quique, que es el mundo bautista. Oye, que no estoy diciendo que ni sean salvos, no, por favor, olvídate de eso. Ellos tienen a Cristo, son salvos, pero su idiosincrasia es ser firmes y hacer lo que hay que hacer y hacerlo siempre igual. Y, claro, no dejaban. Recuerdo que el Espíritu Santo, ahora analizando desde atrás, ¿no?, toda la situación, el Espíritu Santo estaba queriendo renovar esa iglesia, la Iglesia Bautista La Fe de Maracay, donde yo nací de nuevo. Y no dejaban, el liderazgo frenaba aquello, pero con una rotundidad que asustaba. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Pues resulta que nos ponen, bueno, Emma ya tenía muchos años de experiencia, yo no, yo estaba recién llegado. Y nos ponen como líderes de jóvenes, pero yo no era ningún líder, si yo estaba ahí empezando, era un novato, no sabía ni qué hacer. Emma tenía más experiencia. Y resulta que teníamos una Semana Santa, unas vacaciones de Semana Santa por delante y no sabíamos bien qué hacer. Y aparece uno que estaba ahí entre los jóvenes, que venía de la Cruzada de Colombia. Era colombiano, trabajaba para nosotros y trabajaba para mi suegro. Y nos dice, mira, hay un congreso en Cúcuta.
Y yo, interesante, Cúcuta, no conozco Colombia. Y hablamos y digo, bueno, oye, pues ¿por qué no nos vamos a Cúcuta? Y nos fuimos a Cúcuta. Un autobús, yo iba con mi coche detrás, llegamos a Cúcuta y allí en Cúcuta había un congreso con unas 600 personas aproximadamente, 700, no recuerdo cuánto. Pero claro, yo empiezo a ver todo aquello, cómo se movía, que era diametralmente opuesto a lo que yo conocía en mi poca experiencia. Pero Emma también se quedaba sorprendida, ¿no? Porque era un congreso que se dedicó al Espíritu Santo. El personaje de lo que se hablaba era el Espíritu Santo. Y se produjeron cambios. Fueron, no sé, 2, 3 días también, como son los congresos, y se produjeron cambios en mi mente, de muy esquemática de por sí, y acostumbrado me venía de perlas la iglesia bautista, porque yo esquemático, me meto en una iglesia esquemática, todos felices. Pero aquello cambió, y yo empecé a ver cosas y situaciones, totalmente contrarias. Claro, yo luego fui a la palabra, hablé con los líderes y todo eso. ¿Qué hizo? Que el grupo de jóvenes, que nos fuimos todos, vino encendido, de una manera que antes no tenían. Y allí, pues, se cantaban lo que llamamos, se conoce como coritos, ¿no? Eso de alabaré, alabaré, y uno, y Juan vio el número de los, y otra, y otra, y otra vez. Bueno, era una cosa dinámica. Volvimos, y yo recuerdo que estábamos echando gasolina y yo le compartía al que estaba ahí, al gasolinero, ¿eh? Sí, a la Natalia. Y volvimos, y el esquema que el Espíritu Santo usó, bueno, hablamos los jóvenes y dijimos, bueno, es que nosotros no podemos seguir en esta iglesia porque esto es era un poco aburrido. La adoración impresionante, ¿eh? Teníamos el mejor pianista de la ciudad, una era soprano, ¿no? Su mujer, que cantaba como los ángeles. Y todos con nuestro himnario, con partitura, era perfecto, pero no dinámico. Y pues el caso es que nos fuimos los dos a hablar con el pastor. Dijimos, pastor, mira, ha pasado esto y esto y esto, le contamos lo que había ocurrido. Y tenemos un problema, es que los jóvenes, ninguno, empezando por nosotros, quiere seguir con esta dinámica. ¿Qué hacemos? Y el pastor de repente hace así. ¡Gloria a Dios! Ya nos dejó asustados porque era un bautista, ¿no? Y dice, Señor, gracias porque has respondido mi oración. Él estaba buscando era bautista, pero tenía avivamiento. Y estaba buscando una oportunidad. Y la oportunidad encontró para el cambio con nosotros. ¿Por qué? Porque yo no, pero ella era hija de Manolo Castro, un líder importante en la iglesia. Y el otro era hijo del otro, y eran los hijos de los líderes. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer los líderes? Como decimos en España, envainársela, o sea, meterse la espada otra vez en la vaina y empezar las reuniones. Todo y ellos miraban, estos chicos. Y claro, nosotros empezamos a darle más dinamismo. ¿Y qué ocurrió? Pues al ser dinámico, y claro, ella era un movimiento, y eso es lo que me enamoró. Luego, esa iglesia, nosotros nos fuimos al poco tiempo porque tuvimos que regresar a España. Pero esa iglesia creo que sigue siendo la más grande de Maracaibo. Luego creció y creció, tuvieron que ampliar porque el Espíritu Santo se empezó a mover y creció y creció y creció. Por eso te digo, si no hubiera pasado eso, el pastor hubiera caminado esto de la desilusión a la amargura. Puede, pero lo cierto es que hicimos cambios que nos llevaron a encontrar con más claridad la voluntad de Dios.
Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí tienes el dinamismo. Se puede estudiar y la estudian como letra muerta. Todo el judaísmo de hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo de gente que sí estudia, y estudian, y estudian años, pero ellos están estudiando letra muerta, sacando unas conclusiones que yo, cuando las oigo, digo, "Pues vaya tontería, porque no tiene ningún sentido, porque es viva, siempre tiene que ser, la palabra de Dios es viva. Yo cada vez que vengo y me la encuentro, es viva, y cada día me puede hablar y me habla. Y vuelvo a leer el texto y lo vuelvo a predicar y ya no voy a decir lo mismo, porque es viva. Y sobre todo algo, esto que sí, yo lo amo, eficaz. Ya sé que para mí la eficacia es fundamental, eficaz. Y empieza a hacer su trabajo, su terapia. Y más cortante que toda espada de dos filos, que al penetrar en el alma, que era el alma, mente, sentimientos y voluntad. Al entrar ahí, y casi como una espada. ¿Sabes que la espada que está hablando de la de los romanos, que tenía dos filos? Las espadas normalmente tienen un filo. La de los romanos no, tenían filo por ambos lados. O sea que para donde dieran, cortaba. Y cuando entraba en el cuerpo, eh, cortaba. Bueno, así dice que es como esa espada romana, es la palabra de Dios, que al entrar en el alma, lo primero que descierne, que el alma no es el espíritu. El alma no es el espíritu. Descierne el alma y el espíritu. Hacer una separación, porque eso es lo que está confundiendo a mucha cristiandad, de todo pelaje y condición, que todavía no tienen claridad de que el espíritu es una cosa y el alma es otra, juntos, y juntos con el cuerpo, pero que son dos cosas distintas. Las coyunturas y los tuétanos, esto ya son los detalles, ¿no? Del conocimiento. Y discierne, ¿qué es discernir? Juzgar. La palabra discernir en este caso aquí es diacrino. Diacrino es como cuando hacen una autopsia. ¿Qué hacen en la autopsia? Cortan y abren. Eso es diacrino. Y es lo que es, porque hay crino que nosotros no debemos, y diacrino. Nosotros no somos jueces para condenar. Pero aquí está hablando del diacrino, que es una palabra que también se traduce como juicio, pero es un juicio pues, para saber. Haces ¿cómo se llama? Autopsia y ves lo que hay dentro, ¿no? Y eso es lo que dice discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que hemos hablado estos días. Lo separa. Y sabe que tiene que haber un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser cuando tú descubres, cuando tú tienes la realidad y la tienes delante. Eso es lo que produce la verdadera fe. No la fe de fantasías, no la fe falsa, que la hay. Y además es lo que nos da las verdaderas motivaciones. Las verdaderas motivaciones. El no tener las verdaderas motivaciones, recuerda, es fuente de frustración, de desilusión y de amargura. Y tenemos cosas que van a ayudarnos muchísimo, además de eso. Hemos estado hablando de la protección del corazón, Proverbios 4:23, Proverbios 6:12 dice, el hombre malo, depravado, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies,
que hace señas con los dedos, perversidad hay en su corazón. O sea, esto está diciendo que no es una persona clara, que no se dice, esto es así, punto. Define un tipo de personas que yo conozco algunos y la verdad que exasperan, que no van de frente, empiezan a dar vueltas. Aquí lo define así, habla con guiños, con... Dice, dice, anda pensando el mal todo el tiempo, y siembra las discordias. Y el versículo 15 dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Pero todo esto es una cuestión de lo que hemos hablado en estos días. Pero hay otro elemento que frustra muchas vidas, que es el perdón. El perdón. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto no contradice la palabra de Dios, que el Señor perdona, sea cual sea nuestra situación. Esto está hablando de la convivencia. Cuando yo no perdono a una persona, a veces a un ministerio, a veces a familia, o sea, la falta de perdón es una de las herramientas usadas por Satanás más eficaces que frustran más vidas. Imagínate que tienes que hacer una tarea que el Espíritu te encomendó y además, sabes que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, él elegía compañeros y te dice tu pastor, y tienes que ir con fulano, y tú con ese fulano tienes algo por ahí. Y vas a frustrar la orden y la tarea porque tienes algo contra tu próximo compañero. Pablo pasó por eso, pero él se reconcilió. En un momento debía tener un carácter así, y ¡pa! Echó ahí a unos cuantos, pero luego los recogió porque los perdonó. Porque, ¿sabes lo que él decía? Porque son útiles para la obra del Señor. Entonces él, como decimos en España, envainaba la espada de nuevo y se quedaba todo tranquilo. Bueno, el perdón. Si nosotros tenemos resentimiento, eso es lo que mayores raíces de amargura produce. Yo también he pasado por este camino de resentirme y por falta de perdón. ¿Y cómo amarga esa raíz? ¡Oh! Te- Es como haberte comido un cochinillo y un cabrito a la vez. Te amarga, te destruye, te destruye. Por tanto, todas estas cosas son las que hay que cuidar, son las que hay que tener muy presentes. Y cuando el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, examinar. No puedes tener resentimiento contra nadie. Y por supuesto, tienes que tener las ideas bien claras. Y la claridad de ideas, como hemos estado viendo, solo viene de su palabra. Solo viene de su palabra. Dejarse guiar, dejarse llevar. Ahora, en el transcurso y en el camino, siempre vamos a encontrarnos situaciones que nos han altercado, o sea, han afectado. Como el primer día os dije, me sirvió de ejemplo que el sonido no funcionaba. Nada más levantarse, ¡pam!, una frustración. Porque somos atacados constantemente en nuestra estabilidad necesaria. Los hombres necesitamos estabilidad. ¿Sabes por qué tenemos dos piernas? Porque son las que nos dan equilibrio. Cuando tú estás sobre las dos piernas, tienes equilibrio. Podríamos tener tres para sentarnos, pero no sería práctico. El diseño de Dios es perfecto. Y sabes que todas las cosas en función de Dios siempre son dobles, dobles. Y al perder el equilibrio,
vienen frustraciones, desilusiones y amarguras. Pero recuerda siempre, como acabamos de ver, no es por causa de Dios, es por causa de nosotros mismos y que dejamos acumular, dejamos almacenar ahí y un poco de levadura, recuerda el mensaje de ayer de Quique, un poco de levadura leuda toda la masa. Aprendí y aprendimos en cuanto, por ejemplo, a nuestro matrimonio. Las cuentas cortitas. Aprendimos, y para mí era un frustrante porque no sabía cómo hacerlo, entre otras cosas, antes de dormir teníamos que arreglar cuentas. Habíamos estado todo el día enfadados, porque nos enfadamos. Algunos creen que flotamos, algunos creen que flotamos en la atmósfera. No, no, no. Seres humanos normales. Pero había que hacer eso. Y eso fue siempre sanador, reparador. No dejes que llegue el final del día sin arreglar tus cuentas. Y en las cosas o las situaciones, ya no nuestras, sino con otras personas en las que no practiqué eso, no puse en práctica eso, resulta que esas relaciones se enquistaron, se agravaron y llegaron a producir amargura en mi corazón. Porque raíz de amargura sale en el corazón. Por eso, ahora vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar por los pastores líderes de aquí, como me gusta hacer cada año, sabiendo que ellos también eh, se dificulta, se les añaden más problemas y es muy importante que aprendan a manejar esta situación. Sé que vosotros sois una buena ayuda. Los años de formación, de contacto, os han llevado a ser un buen apoyo para ellos. Y sé que lo necesita, todos los necesitamos. Yo estoy muy contento porque en Madrid tenemos un equipazo, pero aquí veo otro equipazo de gente, personas dispuestos, disponibles. Importante es que estéis sanos. ¿Cómo dice nuestro pastor? Dice algo sano. ¿No? ¿Cómo es? Tiene una frase. Crece sano. Todo lo que está sano crece sano. Pero en estos momentos que siempre recuerda, hacemos este parón, este frenazo, lo hemos pasado genial. Bueno, yo viéndoos, ¿no? Ayer, cómo pasabais ahí con el bingo, digo, madre mía. Hasta yo me puse a jugar al bingo y no me gusta nada. Pero estos frenos siempre hay momentos en la vida en que uno tiene que recapacitar. Sí, hasta los chicos del aquí estaban jugando, ¿no? Bueno, y uno ganó, el del globo, ¿no? ¿Cómo es? Una maquinilla no tiene barro. Bueno, que la venda en Wallapop ahora. Quisiera que oráramos todos. Primero es bueno detenerse y vamos a detenernos unos instantes contigo, Espíritu Santo. Nadie conoce nuestro corazón sino tú. Leemos en tu palabra que nadie conoce el corazón de Dios sino tú. Mucho más el nuestro, que para ti es un libro abierto. Y hoy, Señor, queremos que tú nos guíes, que nos muestres, nos dirijas, como es tu deseo y como es nuestra realidad ser guiados por ti, Espíritu Santo, para que
nos enseñes y nos ayudes a escudriñar. Hemos visto la palabra que ha penetrado profundamente en nuestros corazones y queremos saber si hay todavía cosas que debemos solucionar. Cosas que pueden ser una pequeña raíz de amargura de momento, pero como todo crece, no queremos dejar ninguna raíz de amargura. Por eso llévanos y guíanos a encontrar ese origen, qué causó ese daño, qué causó esa frustración, qué causó esa desilusión. Muchas veces, Padre, nos hemos encontrado con que nuestros líderes en los cuales habíamos puesto grandes expectativas, por alguna razón, alguna palabra, algún gesto, nos han desilusionado. Pero eso es muy peligroso para nuestras vidas, Señor. Por eso hoy, Señor, queremos traer ante tu altar, ante tu presencia, esas cosas, esos detalles, un saludo, una falta de saludo, todo lo que haya de alguna manera perturbado nuestro ser interior. Y dile especialmente, Señor, yo quiero ahora perdonar de todo corazón a mis líderes, al líder de mi célula, al líder de mi ministerio y sobre todo a nuestros pastores. No son perfectos, ninguno lo somos, pero sin embargo estamos en el camino de confiar en ti, porque tú no decepcionas. Nadie que venga a ti, nadie será avergonzado. Nadie recibirá golpes de desilusión, porque tú eres nuestra vida. Una vida dinámica, una vida que fluye constantemente, una vida como tú enseñabas, Señor, no es un pozo donde el agua se estanca, sino que es una fuente que salta para vida, agua corriente, agua moviéndose. Pero hoy queremos aprovechar, Señor, este precioso lugar y este precioso momento, limpiar nuestro corazón, buscar y no dejar de ninguna manera, ni en la más mínima granito de levadura, sin que sea presentado y traído hoy delante de ti. Porque nuestro corazón necesita estar limpio, limpio. Tenemos que salir renovados de este lugar, regenerados. Somos una nueva generación y que de ninguna de las maneras dejemos que estorbe en nuestra vida ninguna situación y mucho menos contaminemos a los demás. Señor, tal vez ahora vienen a tu memoria unas palabras que le dijiste a alguien que no tenías que haberle dicho. No te estaba preguntando por eso. Le planteaste una queja, algo a lo mejor realmente mal hecho, porque estabas alimentando tu raíz de amargura. Eso no está bien. Por eso sabemos que no hay nada que tú no puedas perdonar más que la incredulidad. Y hoy venimos para salir de aquí con nuestro corazón nuevo, dispuesto, sabiendo que cada día es una aventura. Cada día es algo nuevo. Cada día trae su propio afán, pero también su propia emoción, trae sus propios planes. Yo te doy gracias personalmente por estos líderes, estas personas que sin buscar nada están trabajando, formando parte de un engranaje mucho mayor
Aún nosotros ni siquiera nos damos cuenta, Señor, de qué parte, de qué pieza somos de ese engranaje global, total, universal, que va a llevar a la humanidad, a unos a juicio y a otros a recompensa. Ahora con nuestro corazón descansado, porque cuando perdonamos, cuando nos arrepentimos, nuestra alma descansa. Queremos renovar nuestro compromiso contigo, pero que es a través de la iglesia, al lugar que me has puesto para servir, al lugar que pertenezco, al lugar donde mi vida se está desarrollando. Y Señor, cuando miro atrás, veo con satisfacción que ya no soy el mismo, ya no soy la misma. He visto que hay cosas en mí que han cambiado para bien, que ahora tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, que ahora la angustia, la aflicción, la ansiedad no hacen nido en mí. Aunque tenga algunos momentos malos, Señor, pero no hacen nido, no hacen morada en mí, porque estoy aprendiendo a canalizar todo hacia ti, Señor. Todo. Mis alegrías y mis tristezas, mis éxitos y mis frustraciones. Tantas cosas, Señor, tenemos que agradecer. Y si somos honestos y sinceros con nosotros mismos, no tenemos nada que reprochar. Nada que reprochar. Porque todo obedece a un plan global que solo cabe en tu mente. Mente infinita. Como recuerdo aquellas palabras que me decía y nos decía, a mí me llegaban, Señor, muy especialmente por mi rebeldía y terquedad. Obedezca, aunque no entienda. Hay tanta sanidad, hay tanta realización en eso que a los ojos del mundo parece una catástrofe. Sin embargo, es fe. Sin fe es imposible agradarte, Señor. Sin fe no podemos caminar. Sin fe, la desilusión y la amargura aparecerán. Más tarde o más temprano, y con mayor fuerza y virulencia, porque eso crece, eso aumenta. Por eso, bendito Dios, gracias porque hemos hecho este frenazo en nuestra vida y hoy vamos a hacer lo que tú nos ordenas, que es bendecir y no maldigáis. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.